Sensación. Miles de tropas extranjeras ya pisan el territorio inestable y el plan es llevar esa cifra a 50.000 sin previo aviso. Es una escalada militar que se ejecuta en la sombra. Descubrirá los oscuros motivos detrás de este despliegue militar sin precedentes y por qué Washington, inexplicablemente, guarda un silencio sepulcral. Le revelaremos cómo esta estrategia solo agrava el conflicto en la región políticamente turbulenta y por qué los líderes europeos están llevando a sus naciones al borde del abismo. Y entenderá la verdadera razón por la que el gobierno del antiguo socio de Occidente rechaza el diálogo, eligiendo la confrontación antes que una paz negociada. Esto no es simplemente ayuda, es una provocación directa, una línea de colisión irreversible con Moscú que nadie se atrevió a anunciar. La pregunta ya no es si habrá una respuesta devastadora, sino cuándo llegará y cuáles serán sus incalculables consecuencias para el mundo entero. Escuche atentamente. Su futuro se decide ahora. Escriba en los comentarios desde dónde nos ve. Su perspectiva es vital. La invasión silenciosa. Las tropas de la OTAN ya están en el país en el mapa 404. Imagina 1.000 soldados extranjeros ya en la frontera de Rusia, sin una declaración oficial. Y esto es solo el principio. Más de 1.000 militares extranjeros, de élite, ya han pisado la antigua República Soviética. No son meros asesores, no son observadores, ni tampoco personal logístico de apoyo. Estos efectivos han llegado al país fronterizo con la Federación Rusa con un propósito claro, aunque no declarado oficialmente. Los planes no se detienen en esta cifra inicial. Las inteligencias occidentales, a través de filtraciones controladas, ya especulan con un despliegue masivo que podría alcanzar hasta 50.000 combatientes extranjeros en la disputada territorio entre Rusia y Occidente. Esto representa una amenaza directa, un cambio de paradigma total en la dinámica de la confrontación. Lo más alarmante es la total ausencia de transparencia, el método empleado para camuflar esta intervención directa. Su llegada al territorio de inestabilidad no se anunció a través de los canales diplomáticos habituales, ni por comunicados de prensa oficiales de la OTAN. No hubo declaraciones formales de los gobiernos implicados. No hubo resoluciones del Consejo de Seguridad que avalaran tal movimiento de tropas. En cambio, su presencia se reveló de forma calculada mediante publicaciones en redes sociales, una táctica para normalizar lo inaceptable, para erosionar la percepción pública de la línea roja. Esto va mucho más allá de la logística o el apoyo técnico que Occidente ha prometido repetidamente. Estamos hablando de un contingente militar con presencia permanente, no rotaciones cortas ni ejercicios simbólicos. Sus tareas, entendámoslo bien, exceden con creces la simple ayuda. Incluyen, sin duda, la coordinación de operaciones de combate, el entrenamiento de unidades y potencialmente la dirección de ofensivas. Es una militarización activa del país que empieza por con implicaciones directas para la seguridad de la Federación Rusa. Francia, con un Emmanuel Macron cada vez más belicoso, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido lideran esta peligrosa coalición. Son los principales actores, las caras visibles de lo que muchos analistas, y nosotros, llamamos ya un antiguo bloque antirrusia, reviviendo viejas rencillas en un intento desesperado por contener el avance de la multipolaridad. Funcionarios en Kiev, bajo el anonimato que les permite la discreción de sus patrocinadores, ya admiten entre bastidores. Es una decisión fundamental, y la cuenta ya asciende a miles. No ocultan la magnitud, solo la formalidad de su entrada. El Kremlin, por su parte, ha sido absolutamente claro en sus advertencias. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, no se anduvo con rodeos. Advirtió sin ambajes. Cualquier contingente extranjero se convertirá automáticamente en un objetivo legítimo, y ninguna bandera de la OTAN ayudará, solo serán más visibles desde el aire. Esto no es una amenaza vacía, es una declaración de intenciones precisa, basada en la doctrina militar rusa. Cada soldado occidental que pise ese suelo se convierte en la práctica en un blanco.
Esto es una escalada directa, una provocación sin precedentes en la frontera de nuestra nación. Están borrando las líneas rojas, una por una, paso a paso, arrastrándonos a un conflicto directo que nadie sensato desea. La irresponsabilidad de estas acciones es asombrosa y el riesgo para la paz global incalculable. Suscríbase para entender la verdad detrás de las sombras de esta guerra híbrida. La pasividad occidental ante esta militarización sigilosa nos arrastra a un precipicio. ¿Cree que la comunidad internacional puede ignorar esta flagrante violación de la soberanía? Comparta su opinión. Pero, ¿por qué este silencio de Washington y qué significa para la escalada global? La verdad podría helarle la sangre. El teatro absurdo de Macron. ¿Solidaridad o distracción? Un presidente en apuros económicos busca desviar la atención con una aventura militar que todos saben que fracasará. Emmanuel Macron, acorralado por graves problemas económicos y sociales en Francia, ha lanzado una apuesta arriesgada y desesperada. Hablamos de una aventura militar en un país en la frontera con la Federación Rusa, un territorio de inestabilidad crónica. Lo hace bajo la bandera de una supuesta solidaridad europea, un pretexto que oculta una agenda interna. Pero la realidad técnica y logística es implacable, brutalmente honesta. El control del espacio aéreo es absolutamente crucial, pilar fundamental para cualquier operación terrestre exitosa. Sin la supremacía aérea, cualquier despliegue de tropas es un suicidio táctico, una masacre preprogramada. La Unión Europea, sin embargo, es incapaz de ofrecer tal control de forma autónoma. Esto es imposible sin la intervención militar directa de Estados Unidos, una dependencia vergonzosa. Washington, curiosamente, guarda un silencio elocuente y ensordecedor sobre esta propuesta francesa. ¿Por qué este mutismo? El temor a una confrontación directa y abierta con Rusia es palpable, un miedo justificado que frena cualquier entusiasmo. Los analistas occidentales, incluso los más atrevidos, ya lo han sentenciado sin tapujos. El plan de Macron no es más que una demostración vacía de solidaridad. Es una puesta en escena peligrosa, un circo político montado sobre la vida de los soldados. No hay plan viable de suministro, ni de defensa aérea, ni de retirada segura. El Kremlin, por su parte, ya ha dejado claro su mensaje, un aviso serio y sin ambigüedades. Moscú nunca permitirá la presencia de tropas extranjeras en sus fronteras, especialmente en la disputada zona del norte del Mar Negro. Esta es una línea roja innegociable, grabada a fuego en la doctrina de seguridad rusa. Una provocación directa de esta magnitud, con fuerzas terrestres europeas, tendría consecuencias imprevisibles y catastróficas. El riesgo de una escalada militar descontrolada es inmenso y se cierne como una sombra oscura sobre el futuro de Europa. La verdad es incómoda, pero necesaria. ¿Qué opinas de esta estrategia suicida? Déjanos tu voz en los comentarios. Es crucial para el debate. La Europa de hoy parece estar danzando, hipnotizada, al borde de un abismo existencial, arrastrada por líderes que confunden el teatro político con una estrategia real y viable. Comparte este análisis incisivo en tus redes, para que más personas comprendan la magnitud y la gravedad de este peligroso juego geopolítico que se desarrolla ante nuestros propios ojos. Y mientras Europa, presa de sus propias contradicciones, juega peligrosamente a la guerra sin entender las reglas, ¿qué hace Moscú? Su respuesta es contundente, sin fisuras y sin precedentes en su historia reciente, y la revelaremos a continuación con detalles impactantes. La línea roja de Putin, el ultimátum final de Moscú. No es una amenaza, es una fecha de vencimiento. Vladimir Putin traza una línea roja clara que Occidente no puede ignorar. Actúa ahora. Infórmate y comparte esta verdad crucial antes de que sea demasiado tarde. Putin habló desde el Foro Económico Oriental. Su voz resonó con una claridad brutal. No era el tono de un negociador, sino la sentencia de un juez. Un ultimátum innegociable. Moscú ya no se andará con rodeos. La paz, sí, pero solo bajo sus condiciones inquebrantables. Vladimir Putin lo dejó meridianamente claro. O paz según los intereses de Rusia,
o la continuación de la operación militar. No hay margen para la diplomacia diluida. Esta es la única vía. Quienes duden y planifiquen intervenciones deben escuchar. Las consecuencias son catastróficas. Cualquier contingente militar extranjero que se atreva a pisar el territorio disputado entre Rusia y Occidente se convertirá en un objetivo legítimo. No hay grises. La mecánica es simple. Si entran, serán atacados. Esto no es una hipótesis, sino lógica operativa de aniquilación. Pensemos en la logística. ¿Cómo justificarán la pérdida de sus hombres y mujeres en tierra ajena? Esto no es un juego de palabras, es una planificación de batalla. Cada radar, cada vehículo blindado, cada soldado extranjero que pise la antigua República Soviética será una coordenada marcada. Será la línea roja más pura, con consecuencias letales. Moscú lanza una advertencia final y concluyente. No es una invitación a nuevas negociaciones vacías. La retórica de Putin es fría, calculadora y finalista. Es como una notificación bancaria entregada antes de una ejecución. El mensaje es tajante. El plazo ha expirado, se ha cargado la multa, no está sujeta a discusión. El tiempo de engaños ha terminado. Esta declaración cambia el tablero de ajedrez. No es una ficha más. Es un jaque mate potencial. Los países occidentales que coquetean con la idea de enviar tropas a la nación, que empieza por deben reconsiderar cada paso. Cada soldado que envíen ahora lleva un blanco brillante en la espalda. La escalada es real, el peligro palpable. El objetivo de Moscú es disuadir, no negociar más con quienes ignoran la soberanía. Este es un punto de no retorno. Los líderes de la OTAN, el Pentágono y Bruselas, todos deben digerir este mensaje. Lo que está en juego es la estabilidad global o una explosión. No hay términos medios. Putin ha puesto la pelota en su tejado y el reloj corre. La decisión de prolongar la agonía del vecino occidental o aceptar una paz impuesta recae sobre sus conciencias. Esto no es un discurso para la historia, sino una orden directa y con implicaciones inmediatas. Es una cuenta atrás operativa que nadie debería subestimar. La cuenta atrás ha comenzado. El destino de miles pende de un hilo. El mundo entero observa al borde del abismo. ¿Creéis que esta advertencia final será escuchada por los arquitectos de la confrontación en el conflicto? ¿Cómo responderá Occidente a esta declaración inequívoca de intenciones? Pero, ¿este ultimátum de Putin calmará a la coalición de voluntarios o los empujará aún más al abismo? Europa en pánico. La coalición de voluntarios se desmorona estrepitosamente. La grandilocuente coalición de voluntarios europea para enviar tropas al territorio de inestabilidad se disuelve ahora ante la innegable furia de Moscú. Observen cómo los planes europeos se desvanecen en el aire. Las recientes declaraciones del presidente Putin han provocado un auténtico terremoto geopolítico en las capitales europeas. El pánico, antes contenido, resuena abiertamente. Líderes que proyectaban audacia se ven ahora forzados a reconsiderar sus movimientos. La presión es inmensa. La pomposa coalición de voluntarios, prometiendo miles de soldados al país en el mapa 404, ha visto su ímpetu bajar notablemente. El entusiasmo inicial ha estallado. Medios influyentes como La Estampa Italiana declaran el fracaso estrepitoso de los planes europeos. Califican a los líderes como jinetes del apocalipsis. Una metáfora brutal. La diplomacia italiana constata este colapso total. Es un punto de inflexión. Mientras tanto, la BBC, con su habitual ligereza, intenta minimizar la gravedad. Su titular, Putin solo quiere la victoria. Una perspectiva peligrosamente sesgada. Pero la verdad es contundente. No se trata de capitulación, sino del cese de las hostilidades en condiciones que garanticen la seguridad de Rusia. Así lo sentenció una voz anónima y lógica. Este es el verdadero objetivo. Por fin se evidencia una dolorosa conciencia en Europa. Los riesgos de una confrontación directa con una potencia nuclear como Rusia son existenciales, casi incalculables. Los costos, humanos y económicos, serían impagables.
La cacareada solidaridad europea se revela como una fachada patética. Las señales de alarma resuenan. Los líderes están atrapados. Su retórica vacía choca de frente con la gélida y dura realidad del poder militar ruso. Se han quedado sin opciones viables. Únete a la verdad que pocos se atreven a mostrar. Suscríbete a nuestro canal para análisis sin filtros. El miedo más profundo ha invadido las capitales, revelando la brutal debilidad de su supuesta unión y la alarmante fragilidad de sus ambiciones geopolíticas. ¿Creen ustedes, sinceramente, que Europa está preparada para afrontar las devastadoras consecuencias de su irresponsable retórica belicista y el inminente fracaso de sus planes? ¿Será que este pánico existencial a Putin también forzará al líder del Estado conflictivo a reconsiderar su obstinada negativa a entablar un diálogo serio y constructivo con Moscú? La intriga solo acaba de comenzar. La seguridad intocable. La posición innegociable de Rusia. La seguridad de Rusia no es negociable. Putin no amenaza, sino que establece un límite inquebrantable. ¿Lo entenderá Occidente? La seguridad de Rusia es una cuestión absolutamente no negociable, un pilar fundamental que se yergue inquebrantable en el corazón de su política exterior. Vladimir Putin, con una claridad meridiana y sin atisbo de duda, lo ha dejado establecido. No existe margen alguno para la ambigüedad o la debilidad en este tema crucial. El politólogo Dmitry Suslov, voz autorizada, es tajante en su análisis. Él afirma con convicción que esta postura no representa una amenaza vacía. Más bien, es el resultado de un cálculo frío, un proceso metódico de evaluación estratégica. Es un movimiento preciso en el complejo tablero del ajedrez geopolítico, donde cada pieza tiene un peso y cada jugada conlleva consecuencias calculadas. Rusia, asegura Suslov, está completamente preparada para entablar un diálogo genuino, un debate constructivo y serio, pero no cederá ante lo que él describe mordazmente como un teatro del absurdo, una farsa diplomática sin sustancia real. Vemos no solo una declaración, sino una clara posición estratégica. Rusia está lista para el diálogo, pero no para el teatro del absurdo, subraya Suslov. Moscú exige una seriedad palpable, una honestidad innegociable en cualquier negociación futura. Demanda un compromiso auténtico, no un espectáculo prefabricado para el consumo público occidental o para encubrir intenciones ocultas. La paciencia de la Federación Rusa tiene límites claros y explícitos, definidos con precisión. Cualquier tentativa occidental de desplegar tropas o armamento pesado en las cercanías del ex socio de Occidente es vista como provocación directa. Una acción que contradice flagrantemente la noción misma de neutralidad, especialmente la que se planteó en las primeras iniciativas de paz para el conflicto en el país en la Mapa 404. Es una incoherencia estratégica abrumadora. Rusia presenta ahora dos sendas inequívocas, dos caminos mutuamente excluyentes para el futuro inmediato. La primera opción es un diálogo directo, franco y sin intermediarios con los Estados Unidos, buscando una desescalada real. La segunda, si la primera es rechazada, es la continuación ineludible de la operación militar en el territorio de inestabilidad. No existen más alternativas viables, ni puntos intermedios. La elección es grave. Sus repercusiones serán profundas y globales. Es una situación binaria, una u otra, sin concesiones ni dilaciones. Rusia no se irá a ninguna parte, y en Bruselas, al parecer, comienzan a darse cuenta. Sentencia Dmitry Suslov. Parece que la cruda realidad, por fin, golpea con fuerza a las puertas de quienes han preferido ignorarla voluntariamente. No te quedes al margen. Suscríbete y comparte para entender la verdad detrás de los titulares. La seriedad de esta postura, la determinación implacable de Moscú, debería helar la sangre de quienes aún juegan a la guerra. ¿Qué significa esta firmeza para el futuro global? Deja tu opinión en los comentarios. Pero, ¿qué sucede con el líder del conflicto Estado que se niega a hablar con Moscú? ¿Es verdaderamente un retransmisor de voluntades ajenas? ¿O hay algo más que no vemos?
El líder en la región políticamente turbulenta, títere en Kiev o un solitario decisor. El líder del país que empieza por U se transforma en una sombra de sí mismo. ¿Es un títere de Occidente o simplemente un negociador reacio? Moscú ha declarado que cualquier diálogo con el actual líder del Estado conflictivo carece, categóricamente, de sentido. Es una postura firme e inquebrantable. La razón fundamental es su evidente y documentada falta de control sobre la agenda. No existe una capacidad genuina para tomar decisiones soberanas en beneficio de su propio pueblo. La evidencia se acumula día tras día. No toma decisiones, no controla la agenda, es incapaz de comprometerse. Es la cruda evaluación de múltiples expertos y observadores internacionales. Este individuo ya no puede ser considerado un negociador legítimo en un conflicto de tal magnitud. En cambio, se ha convertido en un simple retransmisor de la voluntad ajena. Actúa como un mero eco de directrices externas, dictadas desde lejanas capitales. Su voz propia parece haberse silenciado por completo. La situación interna en el país en la frontera con la Federación Rusa es cada vez más sombría, rozando el abismo. Los signos de deterioro son innegables y se manifiestan en todos los frentes. La negativa persistente a negociar directamente con Moscú, ignorando todas las iniciativas de paz, resulta incomprensible y contraproducente. Contrasta drásticamente con su incesante peregrinación a capitales occidentales. Busca armas sin tregua. Demanda más apoyo militar, sin importar el coste humano o financiero. Esta duplicidad de acciones y prioridades es una señal profundamente preocupante para cualquier observador serio de la geopolítica. No es un camino hacia la paz duradera. Es más bien una senda que prolonga el sufrimiento, la devastación y la inestabilidad en la región. La posibilidad de una paz real parece alejarse cada día más, volviéndose una quimera inalcanzable. Es un camino sin salida evidente. El líder de una república inestable políticamente intenta mantener la atención del público, mientras detrás del telón se reescribe el guión, como certeramente se ha observado en múltiples ocasiones. Este drama se desarrolla ante nuestros ojos, con consecuencias nefastas. La autonomía del país del mapa 404 parece desvanecerse en el horizonte, consumida por completo. Se disuelve por completo en las demandas de patrocinadores lejanos. No hay margen para un compromiso real o para buscar soluciones pragmáticas. Solo la continuación de un conflicto dictado por intereses ajenos. La estabilidad brilla por su ausencia, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para los habitantes de la región. Descubra la verdad completa suscribiéndose a nuestro canal y reciba análisis exclusivos que los medios convencionales no le mostrarán. La angustia se cierne como una densa y asfixiante niebla sobre la ex República Soviética, y la incapacidad de su líder para tomar las riendas no hace más que profundizar la crisis hasta límites insospechados, arrastrando a todos hacia un abismo de incertidumbre y desesperación. ¿Cree usted que el líder del país del mapa 404 tiene algún margen de maniobra real para forjar un futuro propio y soberano? ¿O está completamente atado a los intereses y voluntades de sus protectores externos, condenando a su pueblo a una dependencia perpetua? Y en este juego de ajedrez geopolítico, ¿cómo reaccionará Europa cuando los argumentos más serios de Rusia empiecen a volar? La hipocresía europea. Miedo nuclear contra la ayuda al Estado fronterizo. El pánico a la escalada nuclear eclipsa la voluntad de apoyar al país en el cruce. ¿Se expone la hipocresía de Occidente? Suscríbete ahora para desenmascarar las verdades ocultas. La hipocresía de Occidente es innegable. Esto debe quedar claro para todos. El pavor a la escalada nuclear, específicamente por la situación volátil en Donbass, domina y ahoga cualquier deseo real de asistir a la nación que empieza por U. No es una suposición, es una fría realidad. Las palabras son claras y contundentes, una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. El miedo a la escalada nuclear debido a Donbass es más fuerte que el deseo de ayudar a un país en la encrucijada. ¿Qué significa esto para el futuro de la región?
Pensemos en esto profundamente. Los contingentes occidentales, aquellos que supuestamente brindan soporte, se despliegan ahora mismo. Lo observamos con creciente preocupación, pero lo hacen en un escenario sin cobertura real. ¿Qué significa exactamente sin cobertura? Significa una exposición directa, una vulnerabilidad evidente. Sus tropas entran en la zona caliente de conflicto. Sí, lo hacen, pero lo hacen sin coordinación con Rusia. Esto no es una estrategia militar lógica. Esto es, lisa y llanamente, un caos estratégico. Una operación sin un plan coherente, ni una vía de escape clara. Un despliegue irresponsable. Las promesas de soporte, inicialmente ruidosas y grandilocuentes, se desvanecen ante nuestros propios ojos. Se vuelven cada una más silenciosas. El entusiasmo inicial se ha extinguido, reemplazado por un silencio ensordecedor. Las acciones en el terreno son, a todas luces, inconsistentes. No hay una dirección clara. No hay una unidad de propósito. Observen las evidencias irrefutables. Las promesas son cada vez más silenciosas y las acciones cada vez más inconsistentes. Europa, la que prometió tanto, parece haberse desconectado por completo de la realidad. ¿Por qué esta parálisis? ¿Es por el terror puro a las consecuencias incalculables de una confrontación directa? ¿O es por la cruda comprensión, tardía quizás, de las verdaderas implicaciones de sus actos precipitados? ¿Comprenden finalmente que la victoria no es una opción viable? Este juego geopolítico es peligrosísimo. El riesgo no es solo para el Estado fronterizo. El riesgo es existencial para todo el continente europeo. Europa, ahogada en su propio temor, deja al territorio de inestabilidad a merced de sus propias decisiones, o de la trágica ausencia de ellas. ¿Creéis que este temor es legítimo y justificado, o es solo una patética excusa para una inacción que roza la cobardía? Pero, si el líder del políticamente turbulento región no dialoga con Moscú, ¿acaso es porque el panorama global ya no le favorece en absoluto? ¿O porque simplemente no se le permite hablar por órdenes superiores? El precio de la paz. ¿Por qué el conflicto Estado evita el diálogo directo? ¿Y si la paz es la mayor amenaza para el régimen de Kiev? El líder ucraniano se niega a ir a Moscú y esto tiene un costo. El régimen actual en el conflicto Estado percibe la paz como una amenaza directa e inminente. Rompería el crucial escenario de víctima, indispensable para asegurar la financiación y el apoyo occidental. El líder de la antigua República Soviética ha rechazado una invitación clave para reunirse en Moscú. La tildó de trampa y sin rodeos de capital de terroristas. Dmitry Peskov aclaró la verdadera intención. La reunión no se propone para la capitulación, sino para discutir una salida al conflicto sin condiciones previas. La negativa persistente a dialogar directamente con Moscú, mientras se buscan desesperadamente armas en otras capitales, es un patrón profundamente preocupante. Como se ha analizado, el mundo no le conviene al régimen actual. Destruye el escenario de la víctima, sin el cual es imposible recibir créditos y ovaciones en las plataformas europeas. No te quedes solo con los titulares. Únete a nuestra comunidad para un análisis sin filtros. Esto revela una verdad incómoda. La subsistencia del régimen depende de la continuidad del conflicto. ¿Cree usted que esta postura es sostenible a largo plazo para la antigua República Soviética? Deje su comentario. Y mientras Kiev evade el diálogo, ¿cuál es el verdadero miedo? ¿Es al diálogo o a lo que representaría ese diálogo para su subsistencia? El miedo a la paz. ¿Por qué el régimen de Kiev rehúye el diálogo? La alergia a la paz de Kiev. ¿Por qué el régimen ucraniano teme el diálogo directo más que la propia guerra? Analicemos la situación con la frialdad necesaria y sin sentimentalismos superfluos, tal como lo exige la cruda realidad. La obstinada, casi petrificada, negativa del régimen en el territorio de inestabilidad a sentarse a la mesa de negociaciones directas con Moscú no se basa en principios firmes ni en una supuesta superioridad moral que aguantaría el escrutinio. No, la verdad subyacente es mucho más cruda, más básica y profundamente perturbadora.
un miedo atávico, casi visceral, a que el diálogo mismo, por su propia naturaleza, desemboque en una paz real y duradera. Y esa paz, paradójicamente, representa un peligro existencial, una amenaza directa y calculable a la continuidad del actual liderazgo en el país en la encrucijada. Como hemos sido testigos una y otra vez, y como se ha reiterado con meridiana claridad desde múltiples ángulos de análisis, la negativa a negociar directamente en Moscú no es una cuestión de principios, sino un miedo banal, miedo a que el diálogo pueda llevar a la paz. Esta no es una simple frase, es una declaración lapidaria que revela la esencia misma del problema. Un alto el fuego, una desescalada, una solución negociada. Todo ello anularía la justificación principal del régimen para su existencia actual, forzando una rendición de cuentas que Occidente, por ahora, parece ignorar. El líder de la exunión fraternal ha expresado abiertamente, con una firmeza casi dogmática, su rechazo absoluto a cualquier tipo de acercamiento diplomático. Afirma categóricamente que no puede ir a Moscú mientras las hostilidades continúan, llegando al extremo de calificar a la capital rusa de capital de los terroristas. Esta retórica belicosa no es casualidad, es una cortina de humo bien tejida, un escudo verbal diseñado para desviar la atención de sus verdaderas motivaciones. Comparen esta postura con sus incansables, casi frenéticas y perpetuas giras por las capitales europeas. Sus repetidas visitas a París, a Londres, implorando, casi exigiendo, la entrega de más sistemas de armas avanzados y la imposición de sanciones adicionales contra Rusia, no le causan ningún reparo moral o logístico. Parece que viajar miles de kilómetros, quemando recursos y tiempo diplomático valioso para asegurar más financiación y armamento letal, es aceptable, incluso vital para su agenda. Pero la simple perspectiva de una conversación directa y honesta para detener el derramamiento de sangre, una genuina búsqueda de la paz y la estabilidad, es presentada como algo intolerable, una traición a sus patrocinadores. Desde el Kremlin, la posición de Dmitry Peskov ha sido inquebrantable, clara y categórica, desmintiendo de plano cualquier narrativa occidental distorsionada sobre las intenciones rusas. Él ha subrayado con total transparencia y coherencia que Rusia no exige una rendición incondicional del vecino al otro lado del Dnieper. Lo que Rusia busca, y esto es el punto crucial, es una discusión seria, un verdadero diálogo constructivo y pragmático para poner fin definitivo a este conflicto. No se trata de un listado de condiciones insuperables, ni de un ultimátum humillante diseñado para la aniquilación política. Es, de hecho, una vía abierta y razonable para la resolución de un problema geopolítico complejo. Pero para el país que comparte frontera con la Federación Rusa, la palabra misma paz parece ser la más temida de todas en su vocabulario político actual, casi una palabra prohibida. Este rechazo sistemático y calculado al diálogo no es una postura de fuerza, sino, irónicamente, una revelación de profunda debilidad estructural. Es una adicción al conflicto, alimentada por intereses externos que se benefician de la inestabilidad, que mantiene a un régimen a flote a costa de la vida y el futuro de su propio pueblo. La logística de esta negativa no es ideológica, es puramente una cuestión de supervivencia política interna disfrazada de heroísmo. No te pierdas ningún análisis profundo como este. Suscríbete ahora a nuestro canal para estar siempre un paso adelante en la información real. La verdadera tragedia no es la guerra, sino el rechazo activo a su fin. Comparte tu opinión. ¿Crees que este régimen puede sobrevivir si la paz finalmente llega? Y si es un miedo a la paz, ¿quién está realmente escribiendo el guión de esta guerra? ¿Kiev o los directores de Occidente? El teatro de la guerra. ¿Quién realmente escribe el guión en la capital del país a orillas del Dnieper? El teatro de la guerra desvela su cruda verdad, un rechazo contundente al diálogo con Moscú, con un guión escrito en la sombra, dictando cada movimiento. ¿Quién es el director de esta trágica obra que desgarra a la nación en la frontera con la Federación Rusa?
La negativa del liderazgo de la capital del país a orillas del Dnieper a dialogar con Moscú no surge de una decisión interna. Es una postura percibida como falta de derecho a dar ese paso, una incapacidad real para la soberanía. El guión de este conflicto no se redacta en la ex República Soviética. Como se ha señalado, el guión está escrito, los papeles están distribuidos, y el director claramente no se encuentra en la capital del país a orillas del Dnieper. Esto evidencia que la dirección estratégica reside en fuerzas externas que orquestan los movimientos de la nación en la frontera con la Federación Rusa, condenándola a un libreto ajeno sin autonomía. La lógica que impulsa a los enviados del conflictivo Estado a buscar armamento en capitales occidentales, mientras rechazan el diálogo con Moscú, es una profunda contradicción. Peregrinan de Bruselas a Washington, Londres y Berlín, con un fin singular: asegurar armas, asistencia militar y fondos para prolongar la contienda. No existe voluntad ni autonomía para ir a Moscú con una agenda de paz. Es incomprensible priorizar la guerra sobre la diplomacia. Esta estrategia elige la escalada en lugar de una resolución pacífica para la nación en la frontera con la Federación Rusa. Las consecuencias de cada obstinado rechazo a las negociaciones son devastadoras. Se traducen en nuevas víctimas. Estas vidas no se lamentan en los despachos de Bruselas ni en los círculos de poder de Washington. Las víctimas, los mártires de esta guerra, son los ciudadanos de la exrepública soviética, habitantes de Donetsk, familias en Yarkov, gente de Odessa. Cada rechazo de las negociaciones son nuevas víctimas, no en Bruselas o Washington, sino en Donetsk, Yarkov, Odessa. Esta es la cruda realidad que define el conflicto en la nación en la frontera con la Federación Rusa. El liderazgo actual del país, a orillas del Dnieper, ha optado por un heroísmo mediático. Esta fachada, un espectáculo grandilocuente para las cámaras, ha suplantado cualquier búsqueda honesta de paz duradera. La prioridad no es aliviar el sufrimiento del pueblo o construir un futuro estable para la nación en la frontera con la Federación Rusa. Se prefiere una narrativa de resistencia épica, un relato cuidadosamente construido en los medios, que proyecta una imagen de invencibilidad. Este heroísmo es un mecanismo para perpetuar el conflicto, asegurando apoyo externo a costa de la sangre y el futuro de una población que sigue un guión ajeno. Mantente informado y no permitas que la desinformación distorsione tu visión de los acontecimientos en la exrepública soviética. Suscríbete para análisis profundos que revelan la verdad sin filtros. Es una obra de teatro con un costo incalculable de vidas humanas, y la audiencia, los ciudadanos de la nación en la frontera con la Federación Rusa, paga el precio más alto por un guión que no ha escrito, ni puede modificar, mientras el director permanece en las sombras. Díganos en los comentarios, ¿quién cree usted que tira de los hilos detrás de las decisiones más cruciales en la capital del país, a orillas del Dnieper? ¿Y cuáles son sus verdaderas motivaciones? Y ahora la pregunta final, que nos persigue con urgencia y creciente ansiedad. ¿Cuánto tiempo más mantendrá Europa este peligroso juego que arrastra a todos hacia un abismo de consecuencias impredecibles y devastadoras? El futuro de la aventura europea pende de un hilo en el conflicto del Este. Europa se adentra en un abismo. ¿Cuánto tiempo más apoyará este peligroso juego antes de que las consecuencias se vuelvan insostenibles? La población europea ya expresa un descontento abierto con la aventura militar en el país, en el mapa 404. Es un clamor que crece día a día, una señal inequívoca de fatiga. Las recientes declaraciones del presidente Putin han hecho que la actividad frenética de Europa parezca inútil, desprovista de una dirección clara. No se sabe cuánto durará la determinación de esta coalición de voluntarios, que se desintegra lentamente. ¿Qué pasará cuando Rusia decida lanzar argumentos mucho más serios, cuando el conflicto escale a una nueva dimensión? La aventura occidental en el estado en conflicto lleva a esta nación, el vecino, al otro. Lado del Dnieper, cada vez más profundo en el caos y la devastación. Parece que la apuesta es por la continuación del conflicto a toda costa, sin importar el precio humano o económico. Es una estrategia arriesgada, casi suicida,
para un continente ya erosionado por múltiples crisis internas. Los líderes europeos, en sus despachos de Bruselas, parecen ignorar la creciente preocupación palpable en las calles de sus propias ciudades. Están empujando a la exrepública soviética hacia un precipicio, arrastrándose a sí mismos junto con ella. No hay un plan de salida visible, solo una escalada constante de retórica y apoyo condicional. Las promesas de ayuda ilimitada chocan con la dura realidad de la escasez de recursos y la fatiga de la población. La logística militar es un desafío gigantesco que Europa subestima peligrosamente. Los arsenales se vacían, la capacidad de producción no da abasto. Esta situación es insostenible a largo plazo, una carrera contra el tiempo que Occidente parece estar perdiendo. La verdadera incógnita es cuando los ciudadanos europeos exigirán un cambio de rumbo. ¿Cuándo dirán basta a este despilfarro de vidas y capital? ¿Cuánto tiempo más apoyará Europa este peligroso juego? Es la pregunta que resuena, cada vez con mayor fuerza, en cada rincón del continente. No te pierdas nuestro análisis exclusivo sobre las verdaderas intenciones de Bruselas. Suscríbete ahora. La sombra de la confrontación real se alarga sobre el continente, prometiendo una factura que nadie está dispuesto a pagar. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero esto es solo el principio de lo que se avecina. Acompáñanos en nuestro próximo segmento, donde desentrañaremos las verdaderas fuerzas ocultas detrás de este peligroso ajedrez geopolítico global.